Gracias. Ahora sí arrancamos. Romy, mil gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Agustín Gordillo y vengo del medio El Contribuyente. Hablaron de transferencias y distribución del gasto, pero también me gustaría saber en qué situación consideran que se encuentra la recaudación y si en materia tributaria o fiscal se podría hacer algo para mejorar. Y sobre los impuestos al consumo, nada más quería aclarar si se refieren a gravar con IVA alimentos y medicinas o a qué otros impuestos hacen referencia. Bueno, pues mira, interesantes preguntas. Yo creo que en la parte de recaudación, en la administración anterior se avanzó de manera muy importante en la recaudación no petrolera, es decir, la que no viene de petróleos mexicanos, y eso probablemente es muy útil para mejorar la calidad del pacto social, porque cuando todos los recursos, la mayoría de los recursos vienen de la renta petrolera, pues no hay realmente una necesidad ciudadana de exigencia en ni la calidad, ni la cantidad, ni la oportunidad del gasto público. Normalmente los impuestos al consumo se necesita que sean lo más generalizados posibles. Ahora, digo, México ya tiene un conjunto de impuestos al consumo bastante amplio, donde pues están todos los bienes de consumo y tienes los diversos IEPS calóricos, por ejemplo, en la parte de alimentos. Entonces, la mayor parte de los alimentos están ahí prácticamente grabados. Realmente lo único que no está grabado es la parte de medicinas, que no necesariamente tiene que estar grabado. El chiste es que tengas una fuente de fondeo suficiente para cualquier programa público que se te ocurra. Y seguridad universal, digamos, un esquema de salud universal, pensión universal y una serie de medidas de acompañamiento para eso, pues puede ser relativamente costoso, ¿no? Entonces eso implica que probablemente se tengan que cortar algunos otros rubros del gasto público, ¿no? Aquí lo que creo que es muy importante es que esto resulte de un pacto social, no que sea un tema que se le ocurrió a alguien y sin ninguna transparencia de cómo se están gastando los recursos, pues que te digan que las cosas cambiaron y si no necesariamente es así. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo. Sí, yo quisiera agregar un elemento que no se tocó en esta presentación por ser una presentación enfocada al ámbito federal, pero es una en la que batallamos mucho e INCO ha hecho mucho hincapié a lo largo de los años, que es la nula, muy baja recaudación estatal y municipal. A nivel local, la recaudación de impuestos como el predial es bajísimo. Los estados y los municipios literalmente han cedido eso y dependen prácticamente en su totalidad de las transferencias federales. Y ahí hay un desafío bien importante y un reto para los gobiernos locales en recaudación que se tiene que corregir. Ya lo habíamos mencionado antes, la informalidad de nuestro país es enorme y esa informalidad también dificulta que los impuestos se recauden de manera mucho más pareja entre todos los habitantes. Los incentivos se tienen que alinear hacia la formalidad. Hoy entendemos en el INCO que muchos mexicanos con los servicios públicos que tenemos ahorita dicen: ¿por qué pagaría yo impuestos para contribuir a servicios públicos que no me dan ningún servicio? Entonces los incentivos no solo se tienen que alinear hacia la recaudación, también evidentemente los mexicanos tienen que ver que esos recursos que pagan, esos impuestos que ellos pagan, se ven reflejados en servicios públicos de calidad. Por acá, Lilia González del periódico El Economista. Preguntarles, entonces, México está ubicado en una competitividad muy baja desde el 2010, desde el 2008, y entonces con las condiciones que presenta de desigualdad y todas las deficiencias, estamos condenados a todavía bajar en el nivel de competitividad, por una parte. Y por la otra, quisiera saber su opinión respecto al plan de infraestructura que hoy se anuncia y si este podría ser un detonante justamente para la economía mexicana. Gracias. A ver, con respecto a la primera parte de la pregunta,
Es cierto, desde 2008 nos ubicamos dentro de esta franja de competitividad baja y eso es una pésima noticia para los mexicanos, pero yo no quiero hablar de que estamos condenados. Más bien creo que esta es la llamada de atención que creo que en México necesita para identificar que las brechas que se han abierto en México no solamente se resuelven con un ingreso adicional a través de las transferencias monetarias, sino que realmente si queremos reducir la desigualdad en el país, se tiene que invertir en mejores servicios que son básicos para el desarrollo, en más salud, en más educación, más y mejor salud y más y mejor educación y otra serie de proyectos. Realmente la solución no va a ser tan sencilla, pero hay que empezarla a trabajar desde hoy para poder ir mejorando o cambiando esta trampa en donde el origen pues prácticamente pronostica tu destino, ¿no? Perdón, nada más un comentario breve sobre la segunda pregunta. Muchas gracias, Lilia. Y es que en los próximos días vamos a publicar un análisis específico sobre estas propuestas de infraestructura. No nos queremos distraer con el tema en esta ocasión, en esta rueda de prensa. Lo que sí puedo decir es que muy alineado con lo que ya dijo Manuel en la rueda de prensa, lo que es fundamental en cualquier anuncio de inversión es que la inversión genere más beneficios que costos. Y uno de los comunes denominadores en muchos de los proyectos de infraestructura que se han anunciado es la falta de claridad en los datos, en la transparencia de los estudios, y sin estudios, sin datos, sin evidencia, es bien difícil poder saber si los proyectos propuestos van a tener más beneficios que costos o si va a ser al revés. México ha visto muchísimos proyectos en donde los costos son mucho más altos que los beneficios. Basta con darse una escapada a Santa Fe para ver el tren México-Toluca y ver qué desastre de infraestructura hubo ahí. Entonces, con mucho gusto te buscamos en cuanto tengamos ese reporte en los siguientes días. Pero sí hay un reto ahí de garantizar la eficiencia en los proyectos de inversión. Bueno, yo sobre este tema lo que quisiera comentar es lo siguiente. O sea, el plan identifica 1.600 proyectos de inversión. El valor total de esos proyectos de inversión son 42 billones de pesos, 42 millones de millones. Eso es como 2 años de PIB, ¿no? Entonces digo, obviamente pues esto no se va a hacer de la noche a la mañana y bueno, pues necesitas conseguir las fuentes de financiamiento para eso. Y retoman 147 proyectos con una inversión de 885,000 millones, que yo creo que realmente eso es como el valor real de lo que podrías esperar para 2020 de este programa. Ahora, normalmente como ha operado el Estado mexicano es que avientas cientos de proyectos, ¿no? Y dentro de los cientos que avientas, pues unos salen buenos en rentabilidad social y otros te salen malos. Y entonces ahí en medio pues tienes una rentabilidad social, pues hay más o menos, ¿no? El problema de esto es que cuando decimos rentabilidad social no nada más es ay qué bueno para Manuel y para Fátima y Alexandra que pues les hicieron una parada de autobús enfrente de su casa, sino si realmente esa parada de autobús genera beneficio para mucha gente y si realmente le puede la sociedad estar sacando raja a ese bien público. Porque en la medida de que eso ocurra, generas ahorro de las familias y generas inversión y regeneras más recursos prestables para que la economía crezca, ¿no? Y en México lo que ha pasado es que la curva se nos ha movido hacia los proyectos no rentables, ¿no? Especialmente con ciertos megaproyectos, está muy claro, Alexandra mencionó el tren a Toluca, pues en ese la curva de rentabilidad social no era adecuada. En algunos otros, pues parecía como que la curva de rentabilidad social era adecuada y la administración canceló los proyectos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en siempre estar revisando estos análisis de costo y de beneficio y cuando ya se gastó de más y cuando el diseño del proyecto ya cambió de forma tal que se desfiguró y no va a servir para lo que fue creado. Creo que como sociedad tenemos derecho, al final son nuestros proyectos y de manera muy importante, invertir en los cerebros de los niños o de los policías
o de los enfermeros y las doctoras es tan importante como invertir en fierro y en concretos, ¿no? Eso no es gasto corriente nada más, es igualmente importante, ¿no? Hola, buenos días. Soy Vanessa Cisneros, reportera de MX. Yo quisiera preguntarles cuál es su balance a un año ya del nombramiento de que Andrés Manuel llegara a la presidencia, en el sentido de las políticas públicas que ha implementado su gobierno para la redistribución de la riqueza. Gracias Vanessa por la pregunta. Y yo creo que aquí la respuesta es muy encaminada con algunas de las láminas que mostró Manuel al final. La pregunta que queremos hacer es qué está haciendo el gobierno y qué políticas públicas van a realmente cerrar esta brecha de desigualdad. Hay algunas que hemos mostrado en donde no solo no se cierra la brecha, sino que se acentúa, como el programa o la nueva política pública de estancias infantiles. Ahí nos preocupa mucho que a un año de gobierno estemos lejos de cerrar una de las brechas más importantes para los niños y las familias en México. El balance es complicado hacer un balance de cada una de las políticas. En el interés del enfoque en el índice nos encantaría centrar las preguntas ahí. Pero creo que sí hay un análisis interesante de qué políticas o qué falta de políticas se tendría que ver para que tuviera un impacto en la realidad de todos los mexicanos. ¿Qué se está haciendo en seguridad? ¿Qué se está haciendo en justicia? ¿Qué se está haciendo en salud? ¿Qué se está haciendo o recortando en educación? Ahí está la pregunta. Decía Manuel, invertir en el capital humano. El presupuesto 2020 tiene contemplado que se destinen alrededor de 160 pesos de capacitación por maestro en México en un año. Yo les quisiera hacer la pregunta a ustedes de si creemos que podemos cambiar un sistema educativo con 160 pesos de capacitación en un año. La respuesta es difícilmente. Entonces ahí hay un reto bien importante de enfocar el gasto público otra vez en los espacios de política pública que más impacto pueden tener en la vida de los mexicanos y garantizar que los recursos se usen con eficiencia y efectividad. Y no hay manera de garantizar eso sin mediciones, sin transparencia, sin padrones, sin evaluaciones y sin análisis del impacto que se está teniendo. Sin eso es como caminar a obscuras, asumiendo que las cosas cambian sin tener bien diagnosticada la realidad. Sí, realmente coincido con lo que acaba de comentar Alexandra. Probablemente tendríamos que decir que todos los gobiernos en su primer año normalmente tienen un proceso de adaptación. Todos los gobiernos en su primer año hay normatividad nueva que tienen que conocer y hay cosas que tienen que cambiar en su agenda legislativa. Quizás una de las cosas que hemos dicho aquí es que la política fiscal, y por eso me refiero a no solamente ingresos, sino también gasto público y transferencias, puede ser una manera muy poderosa de generar una redistribución del ingreso. La riqueza es mucho más complicada porque pues ya son tabiques acumulados, es dinero que no necesariamente está en el territorio nacional. Pero en el caso del ingreso, muchas naciones, y no necesariamente naciones más avanzadas que México, naciones en el mismo nivel de ingreso per cápita, logran mucho más a través de su política fiscal. México necesita una reforma fiscal urgente. Y una reforma fiscal que considere tanto el rubro de ingreso como el rubro de gasto y transferencias. Me preocupa enormemente que este gobierno haya aventado eso hasta el tercer año de gobierno, porque negociar esa reforma no es un proceso sencillo. Hay muchos intereses, hay muchos modos aprendidos en muchos de los sectores que ejercen el gasto público, ¿no? Y cosas que probablemente se necesita cambiar. O sea, ¿por qué no se puede reducir el subsidio al campo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues porque el Estado es la fuente de capital para ese sector. Ese sector no tiene un buen funcionamiento del mercado de crédito porque no tiene un buen sistema de derechos de propiedad sobre la tierra. Entonces, si no cambiamos eso, es realmente una ilusión pensar que vamos a poder reducir los subsidios a ese sector. Y así hay muchísimos ejemplos en donde yo creo que se tendría que trabajar con mucho hilado fino, con mucha buena política, como lo hace el grupo político del presidente, y no están enfocadas las baterías en eso. Entonces, quizás ahí me parece importante recalcar que México necesita una reforma fiscal y la necesita de manera urgente. ¿Qué tal? Buenos días, Juan García, de Economía Hoy. Tengo dos preguntas. Han dicho de pronto por pinceladas, pero algo que responde a esta pregunta que voy a hacer. Pero concretamente hablaban de la importancia de la infraestructura social. Y quería preguntarles si ustedes ven que en el presupuesto del 2020 hay algún menoscabo de esta infraestructura social con las transferencias directas, que fue uno de los temas que tocaron. La otra es, estaba viendo el índice del 2017 y México estaba en el puesto 36, entonces hay una escalada de 2 puestos y quería saber si esto representa pues una mejoría real o no necesariamente, porque entiendo que también el resto de países fluctúa, ¿no? Muchas gracias, Iván. Sobre la segunda parte de la pregunta, nosotros cada año robustecemos nuestra metodología con nuevas fuentes de información, con mejores tecnologías, entonces los indicadores cambian. Realmente no se puede hacer una comparación con el libro de hace 2 años contra el que presentamos hoy, porque algunos de los indicadores varían, pero esas diferencias realmente no las hacen enteramente comparables. Sin embargo, si comparamos cómo se veía México con esta muestra de indicadores y cómo se veía México en 2015 contra 2017, México sube una posición. Desafortunadamente, subimos, bajamos, pero al final no abandonamos esta franja de nivel de competitividad baja, y en gran medida tiene que ver por estas debilidades que tenemos en los indicadores que apuntan al bienestar social. Hola, ¿qué tal? Cristóbal Martínez de CNN Expansión y del podcast Cuéntame de Economía. Tengo, creo que 2 preguntas o 3. Justamente llevamos ya varios años en esa franja de los 10 últimos en competitividad. Hay propuestas, hay en cada edición, pero ¿qué es lo que falta para que un factor concreto, qué dato, qué indicador hay que mejorar para por lo menos transitar a la siguiente franja de los otros 10 y salir de ahí desde su perspectiva? ¿Cuál es el rol del sector empresarial en mejorar la competitividad del país? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es como pues también la responsabilidad del sector empresarial en que estemos en estos 10 últimos lugares? Y con los datos de crecimiento económico, también los datos de inflación, o sea, con el contexto macroeconómico de ahora, ¿cuánto tiempo podría demorarnos transitar hacia una mejor posición, hacia los otros 10 lugares? ¿Y cómo ven ustedes los otros datos que presenta y que siempre presume el presidente López Obrador? Cuando se le cuestiona crecimiento, dicen no, me importa más el desarrollo. Hay otros datos como salario mínimo que está mejorando, la inflación, el consumo. ¿Esos otros datos sí apuntan a un mejor desarrollo, a un bienestar? Gracias. Yo te diría que sin crecimiento económico difícilmente puede haber desarrollo, ¿no? Realmente, y no es que sea una visión muy materialista del mundo, pero si las familias tienen más ingreso disponible, pues sí pueden dedicar más tiempo a estudiar, a invertir, a tener un mejor nivel de vida, que si pues
pierden ingreso y entonces pues tienen que trabajar mucho más duro para poder hacer que los gastos mínimos salgan. Tu pregunta es interesante porque es compleja. Yo creo que quizás del lado privado lo que tendríamos que pensar es en menos negocios construidos alrededor del poder de mercado y más negocios construidos alrededor de la innovación, ¿no? Quitarte competidores a codazos no es la manera de hacer que crezca ni tu país ni tu negocio, ¿no? Realmente como se crece es mediante la inversión en innovación. Y la innovación no nada más es tecnología, como lo comentamos en la presentación, también son disrupciones de mercado, ¿no? Del lado del Estado son tres cosas: instituciones, 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 como dijo el presidente Zedillo hace algunos años y como no nos cansamos de repetirlo, certezas jurídicas, ¿no? A mí me parece increíble que alguien que hace un negocio lícito como manejar un vehículo a través de una plataforma de estas de alquiler de vehículos por celular, pues esté enfrentado a la incertidumbre de si puede trabajar en ciertos lugares o en ciertos lugares no, y si su libertad de trabajo está condicionada a los arreglos que tengan los caciques locales con distintas mafias de transportistas. O sea, realmente creo que eso cambió en México probablemente desde finales de los 80. El hecho que ya no puedes tener monopolios de ningún tipo, pero obviamente pues hay lugares donde el largo brazo de la ley y de la federación no llegaba para lograr eso y la tecnología lo logró. Y entonces pensamos que esas rentas eran para toda la vida y que la gente podía seguir recibiendo dinero toda la vida. Entonces esos cambios se pueden lograr. Quizás el ejemplo más importante son naciones de Europa del Este, como las que comentamos, naciones que estaban sumidas en el totalitarismo soviético y que han tenido un despegue muy interesante en los últimos años, República Checa, Polonia. El caso coreano es muy importante, es muy interesante. Corea del Sur tenía un ingreso per cápita muy parecido al de México en los 80. Y de repente Corea despegó y toda la receta era educación, inversión en tecnología, innovación, capital humano, punto. Con los mismos tipos de empresarios rentistas, ¿no? El chaebol se parece muchísimo a los esquemas clientelares y corporativos de las cámaras empresariales en México y aún así el país pudo salir adelante, ¿no? Entonces, realmente ahí es cuando pueden cambiar las cosas. Un niño coreano aprende educación financiera en los primeros 3 años de primaria. No solo eso, parte de su educación financiera es que puede leer un contrato y puede interpretar ese contrato. Entonces, desde firmar un celular o una hipoteca o una cuenta de banco, los coreanos se revisan todo lo que están firmando con muchísimo cuidado, ¿no? Ese tipo de cultura no existe en México. Y al final es un tema de buenas inversiones respecto a malas inversiones. O sea, quedarnos en la economía informal nos genera beneficios de corto plazo porque no pago impuestos, porque puedo quedarme en el ámbito familiar, porque no tengo que lidiar con problemas grandes. Pues si soy informal le doy dinero a mi líder y ya no tengo que preocuparme del gobierno. Pero eso no hace crecer la economía. Y eso es algo que creo que es muy importante explicarle al gobierno actual. O sea, realmente necesitamos esta transformación de cómo el Estado ve a los negocios y a las familias y que sea menos depredador y sea más acompañante de estos negocios en su proceso de crecimiento, ¿no? Yo un comentario muy breve. Me parece que no hay una solución de plata y que sea la única acción, que hay que hacer solamente una acción, porque estas brechas son históricas. Se han abierto brechas de diferentes ángulos que realmente han limitado las oportunidades de muchos mexicanos y pensar que esto se va a cambiar de la noche a la mañana creo que pues no es algo realista. Si yo tuviera que contestar en qué áreas habría que enfocarse, yo diría 2. La lucha contra la corrupción me parece fundamental porque sin duda eso añade certidumbre y
e incrementa las oportunidades para muchos mexicanos en otros sectores. Y la segunda es la inversión en el capital humano. Sin embargo, me parece que las decisiones que se tomen en términos del capital humano, y cualquiera de ellas, tienen que ser muy estratégicas. Vamos a hablar, por ejemplo, del sector salud. Una reforma que estuvo postergada por años se acaba de dar. Sin embargo, no cambia la dinámica del Sistema Nacional de Salud. Seguimos con un sistema nacional diferenciado y que a partir de aquí se abre una oportunidad para que realmente este nuevo instituto pueda tener las mismas coberturas que el resto y realmente tratar de nivelar o garantizar el mismo tipo de sistema al que tienen acceso todos los mexicanos. Pero eso depende realmente de cómo se implemente y las decisiones que se tomen a posterior. ¿En cuánto tiempo pudiera México cambiar de nivel de competitividad? Realmente no tenemos una bolita mágica, pero podemos pensar que va a tomar tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que deberíamos de postergar las decisiones importantes que deberíamos de estar tomando. Se tendrían que tomar hoy para empezar a cosechar los frutos más adelante. Tendríamos que tratar de hacerlo lo más rápido posible y ojalá tardarnos menos de década y media, porque la curva demográfica en México es muy clara y ya vamos a ser una sociedad mucho más vieja, y ser una sociedad de gente anciana y pobre es relativamente peor que ser una sociedad de gente anciana y rica, ¿no? Los japoneses no necesitan hacer crecer su PIB porque siguen viviendo de su riqueza acumulada a pesar de que su sociedad ya envejeció. Entonces, ahí creo que tenemos una presión. Lo que es muy importante es no perder el tiempo como país, digamos. Sí. Un comentario final haciendo eco sobre algunas de las cosas que ya se dijeron. Y esto, evidentemente, como decía Fátima, no hay un solo indicador que tiene que cambiar en México. Lo que acabamos de ver es la diversidad de indicadores que tienen que cambiar casi al mismo tiempo para que la realidad de la calidad de vida de los mexicanos sea distinta. Ahora, una serie de comentarios sobre la responsabilidad del sector privado, porque creo que aquí hay un espacio enorme que el sector privado puede contribuir. Pero el sector privado también enfrenta desafíos bien importantes. Hay una iniciativa reciente de Empresas por el Bienestar que han anunciado un aumento muy importante, muy por encima del salario mínimo a los empleos de sus empleados, pero la realidad de las empresas es complicada también. Las empresas por parte del Estado necesitan que no sean víctimas de extorsión, necesitan una garantía de Estado de Derecho, necesitan seguridad, porque las empresas y algunos de ustedes que han trabajado en alguna empresa saben que si a los mexicanos les roban, a las empresas también les roban sus productos todo el tiempo. Necesitan contar con capital humano capacitado. México es uno de los países que más paga en capacitación a sus trabajadores, y eso se explica porque los trabajadores mexicanos llegan a su primer empleo con muy poco conocimiento, por la falta de aprendizaje que hay en toda su trayectoria educativa. Todo el recurso que una empresa tiene que invertir para compensar la falta de aprendizaje de toda una trayectoria educativa, toda la inversión que tiene que hacer una empresa para solventar gastos y costos de una población que cada vez es menos saludable, que tiene tasas de obesidad altísimas, que no tiene acceso a medicina preventiva, empresas que tienen que pagar seguros privados porque saben que sus empleados no van a tener buena cobertura y buen acceso a servicios de salud públicos. Todos esos costos se aumentan al costo que tiene una empresa, y todos esos recursos son recursos que no se pueden pagar a sueldos más altos. Entonces, ahí hay un reto bien complicado de qué necesita garantizar el Estado mexicano para que las organizaciones y las empresas, como las organizaciones para las cuales trabajamos todos nosotros, tengan recursos que puedan destinar a mejorar los sueldos. Y aquí hay una muy breve lista. Creo que mis colegas aquí del IMCO me van a reclamar de que se me olvidan muchos indicadores, pero ¿qué tendría que cambiar Cristóbal y qué tendría que cambiar Iván para ver una infraestructura social que sí estuviera dando resultados? Tendría que cambiar la tasa de obesidad, la mortalidad materna en nuestro país, que es profundamente injusto para las mujeres más pobres, los feminicidios, los homicidios, la impunidad, el aprendizaje, no nada más en las zonas urbanas, en todo el país, las horas de traslado de un trabajador mexicano de su casa a su empleo, la infraestructura de cuidado para niños y adultos mayores,
Aquí vemos una realidad de muchísimos mexicanos que no tienen una infraestructura social que les permita ni tener a sus hijos protegidos y acompañados, ni tener a sus padres, a sus abuelos protegidos, acompañados y saludables. Entonces, el reto es gigantesco, pero si no se empieza hoy, va a ser otro año que presentemos el índice de competitividad y que sigamos exactamente en el mismo lugar. Sí, buen día. Paulo Cantillo, del periódico Excelsior, Grupo Imagen. Preguntarles por algunos indicadores, en particular en las 3 áreas que ustedes se concentraron en la presentación, que fue salud, educación y seguridad y justicia. Respecto a cómo está México, cómo estamos respecto a los países más competitivos, incluso no necesariamente los más competitivos, sino en términos comparables los que están en mejor posición, a lo mejor un caso como el de Polonia, como se presentó, en indicadores algo así como las brechas en cuanto a salud, no sé, médicos por cada 100,000 habitantes, camas, infraestructura de salud, igualmente para el tema educativo de tasa de matriculación en la educación superior, innovación, ese tipo de cosas. Y del lado de la seguridad, policías, jueces, por cada, digamos, una tasa general de ese tipo de indicadores. No sé si exista algo también de infraestructura a nivel de seguridad, no sé, se me está ocurriendo algo así como cámaras de seguridad por cada metro cuadrado, no sé si exista eso. Pero a lo que quiero llegar con este tipo de métricas es para ver si, para tener como una necesidad de gasto, para tener como que cuánto necesitamos para cerrar esas brechas respecto a los países más competitivos y, digamos, tener, como bien lo decía hace un rato Manuel, pues plantear un pacto fiscal. A ver, tenemos un déficit de jueces, tenemos un déficit de fiscales, en términos de seguridad, necesitamos contratar más recursos humanos en estos temas para brindar los servicios públicos, necesitamos gastar en infraestructura más para equipar todo. O sea, como que de repente no queda claro cuánto necesitamos, pero yo digo que una manera para llegar a eso es saber qué tanto nos ubicamos por debajo de los países más competitivos. Entonces, esa era una pregunta. Y nada más una última, si de por sí fortalecer los servicios públicos podría ser en sí una medida de reactivación económica. Yo tengo entendido, por lo que he estudiado de los datos del INEGI y de cuentas nacionales, que justamente lo que ellos cuentan como consumo de gobierno y como inversión pública es esto que ustedes enfatizan: salud, educación, seguridad, regulación. Entonces, de repente como que me llevo la idea de que si de por sí fortalecemos esto a nivel de gasto público, pues sería en sí mismo una medida de reactivación económica. No sé si ustedes lo podrían ver de esa forma. Gracias, Pablo. Pues sí, realmente en la base de datos se pueden identificar exactamente cómo están estas brechas con respecto a otros países. En términos de salud, por ejemplo, te podría decir que claro que tenemos un rezago. En términos, por ejemplo, de gasto público, México destina alrededor del 3% del PIB para el sector salud. Esta cifra, a pesar de los 40,000 millones adicionales para el presupuesto del próximo año, no cambia mucho ese porcentaje, mientras que los países de la OCDE están invirtiendo alrededor del 6%. Hay casos como Cuba, que la cifra también es de esa magnitud. El tema aquí es, me parece que estas brechas te permiten identificar en dónde están esas fortalezas, en dónde están las debilidades, pero no… La respuesta no es tan sencilla. Pensar que de la noche a la mañana o el próximo año, para 2021, se va a duplicar el gasto público en salud es muy difícil, porque ya lo decía Manuel, no hay espacio fiscal. Entonces, hay que darnos un paso atrás y decir cómo vamos a llegar a esto. Lo mismo con los médicos y los enfermeros. En México tiene una tasa de alrededor de 3 enfermeros por cada 1,000 habitantes, mientras que en la OCDE esta cifra asciende a 8. Cuando hablamos de un sistema de salud que se quiere mover hacia la atención primaria, el rol de los enfermeros es fundamental porque tiene un contacto súper cercano con la población. Desafortunadamente, ¿cómo llegamos? ¿Dónde están distribuidos? Hay que ver la realidad de México, porque hoy, en términos generales, esa tasa de 3 por cada 1,000 habitantes en realidad está concentrada en la Ciudad de México, donde la tasa es 6 y nos parecemos mucho más a los países de la OCDE, pero hay otros estados en donde prácticamente no hay. Y ahí la decisión de política pública es, pues, cómo redistribuimos probablemente a los que ya tenemos, cómo los capacitamos y cómo les damos los insumos
para que atiendan mejor a los pacientes. Y creo que este caso como salud se puede replicar en términos de justicia y en términos de educación, y realmente creo que aquí es por lo que la conclusión es hay que tomar decisiones mucho más estratégicas para realmente fortalecer los servicios públicos. Lo que pasa es que también las necesidades de cada país son muy distintas. O sea, en la parte de salud, dependiendo de tu pirámide demográfica, vas a tener necesidades muy diferentes a las de un país que tiene una pirámide demográfica de gente más joven o distinta. Digamos, Colombia gasta 6% del PIB en defensa y seguridad. A lo mejor 1.8 que tenemos nosotros en ambas cosas, pues no es suficiente, y ahí tendríamos que gastar más. Pero otra vez, aquí lo importante es que el beneficio social sea mayor que el costo. Y en el beneficio social están incluidos no solamente los beneficios económicos de quien presta el servicio, sino los beneficios de las empresas, las familias, el gobierno, las externalidades positivas que genera ese servicio, mi querido Pablo. De otra manera, lo que acaba pasando es que somos un país que no le ahorra nada a sus ciudadanos con los servicios públicos que provee. O sea, sí, un ejemplo que a lo mejor puede ser muy tonto, pero imagínate que en la escuela de mis hijos dan desayunos escolares, pero el desayuno escolar está echado a perder, ¿no? Entonces voy a acabar gastando más porque tengo que darle medicina al niño y tengo que decirle que se esconda de la maestra y tire el desayuno cuando no lo estén viendo para que no se coma eso, para que no se enferme. Y todo eso son costos para la sociedad. Entonces, ahí es donde la evaluación de esos programas es muy, muy importante, y por eso insistimos mucho en eso, ¿no? Más allá de exactamente vamos a meterle a este rubro o a este otro rubro, tenemos que ver que aquello esté correctamente focalizado y donde el beneficio social completo sea mayor que el costo. Sí, Freya Mendoza, 724 Noticias. Quería, pues, hablando de empezar hoy, ¿cuál sería, si hay algún tipo de acercamiento de la INCO hacia el gobierno federal para entregarle sus análisis y sobre todo sus propuestas para, bueno, saber si los próximos años algo de esto se va a tomar en cuenta? Siempre estamos tratando de hablar con las administraciones federal, estatal y municipal, y el trabajo que hacen todos ustedes es muy importante para llegar a los interlocutores correctos en cada orden de gobierno. Pues muchísimas gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy. Como saben, todos nuestros productos están descargables en el sitio web. La presentación se puede descargar, todas las bases de datos con todos los indicadores que se han mencionado y muchos que no se alcanzaron a mencionar están también públicos en la base de datos, descargables. Y otra vez, muchas gracias.